Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nos da muchísimo gusto estar de vuelta con ustedes de nueva cuenta con muchos temas de crianza. El último de la serie de papás. Estamos muy felices de recibirlos y pues por supuesto con los especialistas de C10, porque ya habíamos dicho que estos juevesitos de crianza son con especialistas, con gente preparada y pues que nos vaya guiando en este camino. ¿Cómo están, chicos? Pues yo muy bien, contenta de estar aquí como siempre, compartiendo este espacio contigo, Marichuy, y con el psicólogo Sergio. Feliz de hablar justamente de este tema tan importante y que vamos a cerrar con broche de oro este mes. Sí, vamos a hablar de la ausencia paterna, ¿no? Y cómo reconstruir el vínculo, un temazo ahí que esperemos, ¿no? No lo hacemos con una mala intención, pero no vayan a caer ahí pedradas, hay que ponerse el casco, ¿no? Porque sí, esto es un tema que bueno, ya lo iremos explicando, pero yo muy contento de estar con ustedes, invitando a las personas que nos escriban, nos envíen sus mensajes, sus comentarios y que nos ayuden compartiendo. Así es, fíjense que en esta semana ya les platicaba tras de cámaras que tenemos fan, ya gente adulta, y les mandaba un saludo muy especial que le agradó muchísimo, a pesar de que ella ya es abuelita, dice que los temas han sido muy gratificantes para esta persona. Entonces, muchísimas gracias por los comentarios. Gracias. Y ya nos dio sugerencias, ya nos dio algunas sugerencias para platicar en las próximas emisiones. Oigan, pues hemos venido hablando precisamente de esta importancia de tener este vínculo con papi, de acercarnos, de este sentimiento que papá de pronto tiene de tengo que hacerlo todo, tengo que ser de una pieza, no puedo flaquear. Y hemos dicho que se vale que un hombre llore, que se sienta triste, que de pronto se sienta incluso hasta devastado, ¿no? Y que pueda la familia también ser parte de esta contención y no solo ser el papá, el regañón, el estricto y el que no siente nada, ¿no? Y el que provee solamente. Claro, claro. La finalidad es lo que algunos les llaman nuevas masculinidades, ¿no? Nuevas paternidades, que no es otra cosa más que el ser un papá consciente, ser un papá cercano, ¿no? A las cuestiones también emocionales que históricamente hemos estado pues súper distantes, ¿no? Esa es la intención y esperemos que les hayan gustado. Y bueno, ahorita continuaremos con un tema fundamental que tiene que ver con la ausencia. Y fíjense que ahí me gustaría empezar con especificando los tipos de ausencia, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de ausencia paterna pensamos al papá fuera de, ¿no? Estos casos donde a lo mejor estaba el pequeño todavía en el vientre materno, o los primeros años de vida, o en la infancia, y el papá se va. Ese es un tipo de ausencia, ¿no? Un tipo de ausencia paterna. Pero también hay ausencias paternas donde el papá sí está físicamente dentro de la familia, Y es ¿no? que, ¿qué sería eso? O sea, duele más estar presente y ausente a, como en el meme, ¿no? Salió por los cigarros y nunca regresó. ¿Qué es en este momento? O sea, ¿la ausencia es igual de dolorosa? Pues no podríamos decir que una es más que otra, porque eso va a depender de la experiencia de cada persona, del contexto también de cada persona, pero sí ambas me parece que tienen un impacto sumamente importante en la salud emocional de los hijos, también impacta en la dinámica familiar, ¿no? No tan solo en este vínculo que se puedan establecer con los hijos, como decía, sino también inclusive con la pareja, ¿no? Con quien hay este sistema de crianza, con quien se tendría que hacer este apoyo, esta red para poder criar a los hijos, y de repente que sea sumamente ausente, está, pero es como si no estuviera, ¿no? Y claro que eso también pues genera mucha controversia e incomodidad. Sí, claro, y estos papás que abundan, ¿no? Desafortunadamente, donde están en casa y bueno, ahí hay incluso dos tipos, ¿no? Este papá que a lo mejor solo es requerido en situaciones muy extremas, en temas económicos, que eso es algo muy habitual, y también este papá que no tiene opinión, no tiene voz ni voto, solo está ahí, ¿no? De hecho, muchos lo describen y lo buscaba yo en redes como este papá que parece un roomie, ¿no? Que sabes que llega,
entra incluso tiene a veces su propia habitación, ¿no? Entra, se duerme, se levanta, se va a trabajar y no tiene esta participación. Muchas veces pasa que las decisiones familiares son entre los hijos, las hijas y la mamá, y el papá queda totalmente excluido. Eso también es un tipo de ausencia y que también tiene implicaciones. Como bien lo decía la psicóloga Fabiola, puede ser, son distintas cada situación, claro. No podemos decir si una es más o menos, pero claro que quienes lo han vivido lo comparten y es algo también sumamente doloroso. Fíjate que muchas veces en este tipo de ausencia los hijos, las hijas demuestran a veces mucho coraje, mucho rencor hacia el papá, porque es como de no haces nada, ¿no? O sea, estás ahí, pero ¿no? Vienen estas cuestiones como si fueras un mueble que está nada más, ¿no? Recuerda la semana pasada el comentario que nos hacían a través de Facebook, ¿no? O sea, mi papá siempre estuvo ausente, mi esposo también tuvo un papá ausente, pero ahora estamos haciendo un trabajo de sanarnos a nosotros para no ser esta familia de ausencias, ¿no? Sí. Esta familia en la que les duela. También tocamos, amigos, amigas, tocamos el tema de que puedo sanar aunque mi papá haya estado ausente y el día de hoy ya físicamente no se encuentra en este plano terrenal. También hicimos esas acotaciones. Oigan, nos dicen desde Miahuatlán, Jesús Huerta López. Buenas noches, chicos. Buenas noches a todos ustedes. Pues sí. vamos viendo. Ya dijimos, está esta ausencia del roomie. Está la ausencia del papá que está, pero no está. Sí. Y el papá que salió por los cigarros y no regresó. Claro, y también fíjate que la ausencia del papá tiene, por supuesto, que un impacto a nivel emocional en los hijos, pero sobre todo también en el sistema familiar, porque se modifica la dinámica que hay. Y es curioso que justamente cuando el papá no está o es muy ausente, ahí en el mismo sistema familiar se busca quién supla esta función del papá. Y por lo regular siempre es un hijo, ¿no? Porque hacen como esta asociación a varón, pero también puede ser una hija. El hermano mayor, ¿no? Exactamente. A veces también puede ser el hijo mayor, ¿no? O de repente por ahí ese hijo o hija que tiende a tener este perfil como de autoridad, porque se le delegan ciertas responsabilidades, porque se le delegan también ciertas tareas, e inclusive los mismos miembros de la familia, los demás hermanos, terminan viendo a este hermano o hermana como la figura paterna, ¿no? Podrían decir, no, pues mi papá no estuvo, o mi papá se fue por cigarros, o mi papá estaba ahí, pero no. Sin embargo, ahí hay alguien, ¿no? Y sobre todo hablando de hijos, es un tanto peligroso porque pues este hijo que asume este rol como el papá, difícilmente también se puede desprender de este sistema para formar su propio sistema familiar. Y ahí hay como una especie de traición también desde el mismo sistema familiar que siente de ¿por qué te vas a ir a formar tu propia familia? Aquí también te necesitamos, ¿no? Y el mismo hijo siente que inclusive traiciona al sistema. Es muy confuso cómo para esta persona, cómo determinar estos vínculos, cómo inclusive aprender a relacionarse como hijo porque no lo sabe, le ha tocado ser el papá. Así es, y fíjate que esto que dices tiene las consecuencias en todo el sistema familiar, que muchas veces no se generan estas cuestiones. A ver, pensémoslo de esta manera, un hijo asumiendo el rol de un papá cuando no tiene quizá la edad, claro, no tiene la madurez cognitiva, etcétera, por supuesto que también la va a regar mucho, ¿no? Son a veces hijos que terminan siendo muy violentos, ¿no? O terminan también teniendo una carga tremenda y a veces tienen incluso manifestaciones psicosomáticas, ¿no? Es decir, tienen enfermedades generadas por un montón de emociones que no han podido ser procesadas o manejadas. Y fíjate que otro tipo de ausencia también, que es muy, muy común, la ausencia cuando un papá es inconstante, es decir, hay una inconsistencia en su presencia, vamos a decirlo así, tanto física como emocional. Estos papás que están un tiempo, se van, claro, ¿no? Y luego vuelven a estar, y luego se vuelven a ir, ¿no? O por ejemplo, papás con algún tipo de problema de alcoholismo o alguna otra cuestión, una adicción, que también caen en esto, ¿no? Papá que a lo mejor intenta no consumir y entonces ya está presente y no, y lo ves un mes, 2 meses, que está bien metido en la familia aparentemente y luego se pierde. Y se pierde. Y entonces esta inconsistencia
hay que decir que el ser humano, el núcleo familiar, lo que necesita es certeza, constancia, consistencia. Eso es lo que necesita un núcleo familiar sano. Este núcleo donde, y nos pasa a todos, ¿no? Que, ay, bueno, esta semana sí le voy a poner atención a mi hijo con su tarea. Y 2 semanas ya no. Y luego otra semana, y luego 2 semanas no. O por ejemplo, si a mi hijo o a mi hija le contesto bien, ¿no? Paciente y atiendo su necesidad, y luego lo ignoro. Esto en el chico va a generar inseguridad. Ujú. Pensémoslo nosotros como adultos en un trabajo, que llegues y te digan, hoy no hay trabajo, ah, bueno, ya te vas. Y luego vas al otro día, hoy sí hay trabajo, ¿no? Y ¿sabes qué? 2 días no y 2 días sí. Esto, ¿a qué te va a llevar? O sea, que busquemos, exacto, a que busquemos otro. Y esto tiene una repercusión grave. Entonces, este es otro tipo de ausencia. Estos papás que están, no están, papás que a lo mejor tienen 2 familias, ¿no? Y entonces van con una, vienen con otra, papás que, repito, tienen este tema de que a lo mejor sí, quizá lo quieren hacer muy bien, van, tratan de hacerlo muy bien en su trabajo, pero tienen problemas propios, emocionales, y entonces también se llegan a ausentar. Esta inconsistencia, repito, es un tipo de ausencia también dañino para los padres. Si usted, papá, mamá, nos ve y vive esta situación, pues sí sería importante, ¿no? Que lo trabajara, que buscara ayuda con quien usted quiera, pero que sí pudieran dar atención a esto, ¿no? Fíjate que de pronto ya habíamos dicho que los sistemas familiares no son como los que nos pintan de pronto las telenovelas, las películas, ¿no? La familia perfecta, mamá, papá, los abuelitos, los tíos y la familia feliz con el perro, ¿no? Y los gatos y toda la cosa, ¿no? Lo hemos visto. Recientemente lo vimos en Lilo y Stitch, ¿no? Tu familia es de 2 y esta es tu Ohana, ¿no? Estos son tus 2 miembros de la familia, pero en alguno recae esa certeza o esa fuerza de ser, a lo mejor en este momento, mamá y papá a la vez, o ser, pues el que le tocó rifársela toda, todo el sistema familiar. Pero sí, o sea, si lo vemos en estas familias de hace 20, 30 años, donde si el papá no estaba, el hermano mayor o la hermana mayor tenía que, ahora sí, que aventarse la responsabilidad. Y son estos tíos abuelos o estos abuelos o estos adultos mayores que ahora conocemos que no tienen familia porque tuvieron que quedarse a cuidar a sus hermanos, ¿no? O es el que representa ahora sí todo el árbol familiar. Sí, inclusive que dejan a un lado sus proyectos personales porque ya están ocupados en esta familia. Justo como decía, difícilmente se puede desprender de este sistema familiar para formar su propio sistema familiar, tener una pareja, pensar en sus propios hijos, porque ya los tiene, ¿no? Ya tiene aquí a estos hermanos que se convirtieron en sus hijos, ya tiene a esta mamá que pues aparentemente es la mamá, pero toma decisiones con esta mamá como si fuera una pareja y entonces ya hay un sistema del cual se tiene que hacer cargo. También me parece que otras de las ausencias de las cuales podríamos hablar son estos papás que tal vez sí están en físico dentro de la familia, pero no funcionan como un papá, funcionan como un hijo más dentro del sistema familiar. ¿Cuántos hijos tienes? Sí. 3, o sea, sí, mis 2 hijos y mi esposo. Claro, y entonces ahí tal vez, ¿no? Hay solo un adulto, en este caso podríamos dar un ejemplo que tal vez es mamá quien está haciendo función de todo, ¿no? Y hay este adulto que podríamos pensar que es papá, pero no tiene una responsabilidad, no es una figura de autoridad, inclusive pues se siente como si fuera el hermano mayor o un hermano más dentro del sistema. Y ¿sabes qué? Vamos a dar pienso un ejemplo muy claro de esto, ¿no? Cuando la esposa o la mamá le dice, oye, Juanito no hizo la tarea, regáñalo, ¿no? Sí, ya ve el papá y lo regaña, ¿no? Es decir, o cuando a veces tiene que estar como ¿cómo se llama esto? Policía bueno, policía malo. Ajá, no, pero es que fíjate, policía bueno, policía malo, es que, bueno, asuma su rol de policía bueno. Policía. ¿No? A veces es que nada más hay un policía y todos los demás son, pues sí, no. Están en el juego. Así es. Sí, y que cuando mamá lleva la carga mental. Claro. ¿No? Mamá a veces tiene la carga mental de la escuela de los niños, ¿no? Las actividades extraescolares, lo económico. Entonces, papá a veces, incluso hay hombres que lo dicen, ¿no? Yo llego y doy mi dinero y ya no sé de nada. No saben de vacunas, no saben de doctores, no saben de... Así, ¿sí? ¿Cuál es tu nombre, no? Así es. ¿Cómo se llama? ¿Cuándo es su cumpleaños? Sí, imagínate un adolescente al que le dices, oye, tu cuarto, sí, ¿no? Y va y lo hace. Y a veces estos hombres, estos papás lo que hacen es tratar de ser unos
unos superhijos. ¿Por qué? Porque tratan de obedecer muy bien a la esposa y piensan que eso ya es asumir el rol de papá, cuando no, cuando también el papá tiene que, pues, sugerir, proponer, jalar del barco, ¿no? También de pronto, incluso en la pareja, a tener esta dinámica de, a ver, bueno, yo también te ayudo a que te regules, quizá tú también me ayudas, Exacto. ¿no? A lo mejor te estás pasando con los chicos esta vez, y hay muchos papás que, un típico, ¿no? Oye, papá, me das permiso para, y voltean a ver a la esposa, ¿no? Y la esposa dice, no hay permiso, ¿no? Ah, no, dice tu mamá que no. Dile a tu mamá, ¿no? Oh, sí. Dile, o sea, Sí. pero es que ya le dije a mi mamá y me dijo que viniera contigo, y la mamá desde el otro cuarto. Ah, dice que no. Ah, sí, sí, o sea, claro, claro. Oye, y también esto lo pienso como en el mejor de los casos, pero también hay estos casos en los que este papá se porta como un amigo del hijo. Y es muy característico, por ejemplo, cuando son niños, cuando los hijos son niños, pues se vuelve como el papá juguetón, el papá con el que dice, ay, no hiciste tu tarea, te voy a regañar. Sí, ahorita ya hacemos como que te regañe, soy tu cómplice, claro. Y cuando hay estos hijos adolescentes, también llega a haber como una especie de complicidad, pero también este papá que se vuelve como el amigo del adolescente e inclusive se empieza a involucrar en el mismo sistema con los amigos del adolescente y entonces, ¿no? Supongamos, es algo característico que a veces sucede en el tema del alcohol y las fiestas, ¿no? Aquí decir, bueno, yo te llevo y me quedo a cotorrear con tus amigos y entonces también estoy tomando contigo y entonces también vas a hacer algo, yo me involucro como uno más de tus amigos, no como un papá, sino soy un cuate más de este sistema. Sí, fíjate que yo lo vi en algún momento cuando, por ejemplo, iban a la tienda y oye, no puede comer chatarra, ¿no? No sé, está enfermo el estómago. Ay, pues es que quería y pues le compré uno. Y entonces ahí es donde es sorprendente dónde está la responsabilidad de papá en cuestión de cuidar la salud de su hijo, de su hija, ¿no? Porque parece que la mamá ahí tiene que estar vigilando a los dos niños, sí, ¿no? Que uno no le compre al otro ciertas chucherías. Y esto es algo muy habitual y es un tipo de ausencia. O sea, realmente ser el supercuatacho del hijo, el que la alcahuetee o el que no, con tal de que, yo creo que muchos papás lo hacen quizá por una buena intención, con tal de que, no sé, de pensar que el hijo así va a tener más confianza, que el hijo así va a contarte más cosas. Va a ser más cercano. Va a ser más cercano, o pero... La típica de, pues que lo haga conmigo a que lo haga con alguien afuera, mejor aquí yo estoy con ellos y yo lo veo. Y yo lo veo, ¿no? Y yo estoy con ellos en la borrachera, ¿no? Sí, bueno, he visto casos terribles donde el chico tiene 15, 16 y le dicen, tómate aquí tu primera cerveza, ¿no? O sea, cosas ahí que están súper desubicadas en ese sentido, ¿no? Sí, claro. Un menor de edad no puede consumir alcohol, ¿no? Obvio, y eso no es solo un tema de ley, es por supuesto desde distintos aspectos, ¿no? Entonces, creo que la ausencia de papá sí se puede manifestar de distintas maneras, como lo estamos mencionando, y muchas veces papá en algún punto, si nos está viendo o escuchando, si su hijo tiene 5, 10, 15, 20 o 30, sí puede aún todavía intentar, ¿no? Como reconstruir el vínculo. Claro, entre más grande es mucho más difícil, a veces puede ser imposible, pero creo que también eso se vale la pena intentarlo, ¿no? Y hemos dicho también que si papi no estuvo presente en ningún momento de nuestra vida, de pronto también afecta, ¿no? O sea, afecta esta ausencia, el que no esté, porque al final del día de pronto venimos arrastrando esas cosas con nosotros y las llevamos a este núcleo que estamos formando o a esta familia en la que estamos integrando, ¿no? Y les preguntaba yo la semana pasada, ¿es posible que aunque mi papá físicamente ya no esté en este plano terrenal, pueda hacer las paces con él por esta ausencia? Sí, por supuesto que sí. Esto obviamente se hace desde un trabajo terapéutico, ¿no? Porque pues desde la terapia se trabajan toda esta historia familiar, estos vínculos que se establecen y como algo que yo decía en la cápsula anterior es que tal vez papá ya no está físicamente aquí en este plano terrenal como dices, en este momento, ¿no? Ni tu papá, ni su papá, ni el mío están aquí, pero de alguna manera sí están y están a través de nuestras palabras, a través de lo que aprendimos, a través de nuestra historia y entonces claro que tenemos una imagen, tenemos una idea de
de este papá. Y eso es justamente con lo que se trabaja y se puede desde ahí pues reivindicar, si eso es lo que se busca, ¿no? Establecer también un vínculo desde otra forma, trabajar con este recuerdo, con esta historia que yo tengo de mi papá, para, como a veces le explico a algunos pacientes, acomodarlo de una manera en la que ahora ya no me conflictúa. Es que sabes que también a veces el que el papá no esté, pienso en algún caso, ¿no? Donde papá desde el embarazo se aleja. Muchas veces está presente en el discurso de toda la familia, claro. ¿no? En donde lo que el te cuentan. Innombrable. Ajá, claro. Y te cuento, ¿no? Que tu papá era así, entonces, ¿sabes qué, hija? Eres igualita a tu papá, Ay, ¿no? no, por favor, y es que ¿no? así es. Y entonces, claro, eso a veces es sorprendente ver a una chica, un chico que nunca vio a su progenitor, es más, no sabe si vive o no, pero a veces lo carga, ¿no? Y lo carga por lo que la mamá, por lo que la familia, las amistades, etcétera, depositan en él, ¿no? Te estás pareciendo así, ese carácter tenía así, ¿no? ese carácter tenía tu papá, ¿no? Y entonces la Ujú. hija es como, o el hijo, ¿no? Es como, ¿qué onda, no? Sí. Y van construyendo a un papá que ellos ni conocieron, ni vieron, ¿no? Más que en algunas fotos quizá. Entonces, eso también es un tema donde la ausencia del papá, repercute la ausencia del papá de esta manera. ¿no? Pero esta carga la va haciendo la familia, ¿no? Esta carga emocional, ahora sí, te lo vas echando al saquito y entonces los niños, las niñas, de pronto cargan con culpas que ni al caso, ¿no? Claro. Porque volvemos a esta, no, es el innombrable, uy, no, ni lo menciona, o esta, y no solamente mamá, sino toda la familia, no, mira, ya se parece, ¿no? Tiene la misma actitud, o haces, ay, o no, físicamente, sí. ay, eres el retrato, qué horror. Eso, yo digo que también es estar como que echándole a la bolsa al niño o a la niña y cosas que tampoco tendría que cargar. ¿no? Inclusive esto puede llegar a modificar la conducta del niño, puede ir como una plastilina, ir moldeando, ¿no? Porque yo estoy escuchando este discurso y entonces como me lo han repetido tanto, yo lo voy introyectando, lo voy aprendiendo y asumo que sí, soy la copia de mi papá. Y como yo soy visto como la copia de mi papá, entonces debo de comportarme como esa copia. Inclusive, ¿no? También llega a suceder que llegan a tener mucho más interés en saber cómo era este papá, qué le gustaba, cómo vestía, qué hacía, y adoptan estos gustos, adoptan estos comportamientos, estas afinaciones, pero no de una manera consciente desde una cuestión, no sé, llamémosle así, sana tal vez, ¿no? Sino porque me han como una especie de programado que yo soy así y por este camino debo de ir. Sí, y fíjate que eso es justamente un peso, ¿no? Para el chico o la chica, el cargar con este papá, que también debo decirlo, no es ni el papá real. O sea, es la interpretación que la mamá, la familia, los demás hicieron de este papá, ¿no? Porque que te cuenten a ti cómo soy yo, cómo eres tú, ¿no? No, es la perspectiva, mirada, así ¿no? Es de la mirada de cada quien. Y entonces eso se vuelve hasta conflictivo. Fíjate que yo leía una novela, estoy leyendo una novela, y al chico algo que le pasa es que él justamente, tanto le decían que se parecía al papá físicamente, que él en algún punto dice, voy a buscar a mi papá biológico, porque quizá con él me sienta yo identificado, si todos dicen que soy como él, ¿no? La cosa es que lo encuentra y vive con él, etcétera, y se da cuenta que no es ese que le decían, ¿no? Resultó peor, ¿no? Pero no era ese que le decían. Y entonces, pero la historia, hasta donde voy, trata de que justamente esto se pueda, él trata como de construir esta relación con el papá real, ¿no? Ya tiene 20 años, trata de construir esta relación con el papá real, no con este papá que él idealizó y que también le dijeron que era, ¿no? Entonces eso, fíjate, es un tema muy importante, hay que tomarlo en cuenta. Y sobre todo nosotros como papás, entender que nuestra ausencia de cualquiera de las maneras tiene una repercusión. Principalmente, por ejemplo, en los niños, este tema de la autoestima, de la seguridad, de tener una base firme, ¿no? Todas estas cuestiones donde el niño sí se ve afectado y de distintas maneras. No podemos decir que algunas más, dependerá mucho del contexto, ¿no? Pero... ¿Cómo hacemos entonces, papás, mamás que nos están viendo en este momento, cómo hacemos para subsanar, como para curar esa ausencia? Si hoy en este live me di cuenta que sí, o sea, ahora sí, estoy pero no estoy, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si a mi mamá me tocó hacer la chamba de papá, mamá en esta ocasión,
¿qué tengo que hacer? Porque también sucede que a los chicos les da curiosidad de pronto, oye, mami, o sea, ¿quién es, no? Porque al día de hoy hay familias en las que, pues sí, tuviste un papá, pero no te decimos ni quién era, ni nada, o sea, es el top secret, más secret de toda la familia, ¿no? Y lo busco, ajá, o sea, o quiero averiguar, ¿no? ¿Cómo? Sí, bueno, yo creo que si algún papá que nos está viendo o escuchando dice, bueno, yo quizá estoy notando con lo que están hablando que soy un papá ausente, creo que sí es importante o un primer paso, no sé qué opinas, Fabi, pero creo que sí es reconocer esto que estoy haciendo, ¿no? Y reconocer no implica, bueno, sí soy un papá ausente, no. ¿Cómo? ¿En qué momentos? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Sí? Reconocer, como diríamos, ¿no? Si lo ponemos un poco romántico, reconocer la herida que estoy generando o que he generado. Eso es fundamental. Y yo creo que también es importante, si hay la posibilidad con nuestros hijos, también de alguna manera decírselos. O sea, ¿sabes qué? Yo me doy cuenta que no he estado tan presente como quizá lo necesitas, ¿no? De acuerdo a la edad, por supuesto, ¿no? Si tiene 5 años y le aviento el chorro, va a decir, papá, cállate, ¿no? Sí, y se vaya. va. O sea, ajá, ¿de qué estás hablando? No, lo traumamos, no sé. Pero sí es importante eso. Yo creo que un primer paso sería reconocer lo que, vamos a decirlo así, la herida, lo que estamos haciendo y de la manera en que nos estamos ausentando. No sé qué opinas, Fabi. Sí, a mí me parece que algo muy valioso es que si ya te diste cuenta de esto, ahora pienses cómo lo vas a reparar. Y justamente nombrar que lo vas a reparar es algo que el niño o el adolescente o tu hijo lo va a tomar en cuenta, va a reconocer, ¿no? Va inclusive, no sé, de un niño es muy difícil, pero justamente poner en palabra, mira, hijo, yo he notado, ¿no?, que me he ausentado, que no juego tanto contigo, que no platicamos, ¿no? Pero tengo el interés ahora de hacerlo. Y claro, por supuesto, ser congruente con este discurso, ¿no? Porque justamente podemos decir todo muy bonito, pero no lo hago, ¿no? Yo creo que sería importante, y eso es, fíjense que creo que es un pilar fundamental en toda reparación, ser honesto. Exacto. Incluso hasta con la pareja, porque a veces tú pides perdón de dientes para afuera, ¿no? Ya no lo vuelvo a hacer. Ya no lo vuelvo a hacer, ya no te voy a hacer infiel. ¿A ya qué no... sabe? Ajá. No sabe a Mentira. nada, o sea, sabe una mentira Claro. y lo único que hacemos es incrementar el daño. Entonces, si de verdad lo quieres hacer y de verdad vas a buscar ayuda y de verdad lo vas a ser honesto contigo. Claro. Si eres un papá que dice, pues la verdad me vale chetos, ¿no? O sea, pues bueno, decirle, yo puedo darte esto o esta es la manera, tratar de tener cierta constancia, ¿no? Escuchaba yo a alguien que decía, bueno, si quieren nada más jugar conmigo, pues que me diga, ¿no? Y jugamos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Hablando del tema pareja, pero con los hijos también eso puede funcionar, el ser honesto. Si no voy a arreglar nada, si no voy a reparar el daño, ¿para qué lo ilusiono? ¿Para qué la ilusión? Eso, exactamente, porque justamente la palabra tiene peso, pero va a ser importante cuando esté respaldada de acciones. E inclusive cuando comiences a accionar, eso va a tener mucho más significado y mucho más peso que echemos todo este discurso, ¿no? Sí, Inclusive, o sea, justo cuando son niños pequeños, ¿no? Como decía el psicólogo, le empieza a decir a un niño de 5 años, va a decir, ok, sí, órale, bye. ¿No? Pero si tú te acercas con tu hijo y, oye, quiero jugar contigo, porque claro, tienes la intención de hacerlo, vamos a leer un cuento, vamos a ir al parque, ven, y lo estás ejecutando, el niño claro que lo está notando, y ahí es donde tú te puedes dar la oportunidad de nombrarlo y de decirle a tu hijo, venimos al parque porque he notado que ya no lo habíamos hecho, no y lo me hacemos. gusta venir contigo, ¿no? O disfruto hacer esto contigo, y entonces esa es la forma de repararlo. Y cuando hablamos de un adolescente que, bueno, ya ahí el adolescente se va a mostrar un poco más renuente, ya tal vez no se va a prestar tanto al diálogo, ¿no? Creo que ahí también es importante, ¿no? Hacer nombrar que algo lo notaste y que estás intentando repararlo de alguna manera, porque, ¿sabes? Una colega justamente hablábamos de este tema, y algo que ella me dijo que me hace mucho sentido es justamente que cuando tú intentas repararlo, cuando tú haces algo por reparar eso, los hijos claro que lo notan, y eso es algo que queda instaurado en su mente, en su psique, y más adelante lo recuerdan como algo que atesoran, como algo que inclusive marcó la diferencia, y tal vez sí pueden reconocer que papá pues tenía muchos defectos, hacía muchas cosas, pero también tenía la capacidad de esforzarse, claro, y eso es lo que hacía valioso, y por esa razón también es como que los hijos se dan la oportunidad de, bueno, a ver, ¿de qué manera lo vamos a solucionar, ¿no?
Y mencionaste un punto importante que yo lo llamaría como esta validación de las emociones del hijo, de la hija, ¿no? Pensemos en un adolescente que yo le digo es ausente y demás, y muchas veces esperamos como que tenga una buena actitud ante esto que le Así de estamos que diciendo, ¿no? en este tipo película, ¿no? Se lance a tus brazos y te diga, gracias, es lo que esperaba toda la vida, ¿no? Sí. Y no va a suceder así. Yo Más creo es que un no. adolescente. Sí, yo creo que no. O sea, va a ser renuente. Ujú. Incluso un niño a lo mejor va a distanciarse, va a alejarse. No va a acercarse inmediatamente a decir, sí, papá, gracias, no te amo, estos reencuentros. No va a pasar eso. Sí. Y ahí entonces que tú valides la emoción que has generado, que ha tenido como consecuencia la ausencia que has tenido con tu hijo, sí es importante entonces que también apechugues, que de pronto te mande a volar, que de pronto no te acepte, que de pronto te rechace. Fíjate que hay un grupo que Facebook que yo creo que seguirán, se llama Macho Alfa o Papá Ajá. Alfa. Papá Sí, sí. Alfa. Y hay un papá que preguntaba, ¿no? ¿Qué hago si estoy intentando reparar la relación con mi hijo y me rechaza? Y muchos le ponían, no, pues aléjate, ya no te acerques. Y otros le ponían, Aguanta pues vara. aguanta vara, amigo. O sea, ¿no? ¿Cuántos años has estado? Porque él ponía que estuvo muchos años hasta la adolescencia, se está intentando acercarle y decían, pues aguanta vara. O sea, le decía un papá le decía, ponte a pensar que algo similar tu hijo vivió durante 12 o 13 años, ¿no? Entonces, Y mira que me está surgiendo, ahorita viene aquí a mi mente algo. Tenemos aquí en La Mejor muchos papitos que nos están siguiendo desde Estados Unidos. O sea, muchos papás, muchos amigos que nos siguen en la Unión Americana y que son papás a distancia. Y hasta cierto punto en este momento estamos diciendo, sí, son papás. Puedes en la distancia, trabajando tan lejos, ser un papá presente. Por supuesto que sí. Claro que sí se puede y es posible porque, a ver, cuando hablamos de presencia no hablamos de la cuestión física o de la distancia, hablamos de este vínculo cercano que se puede establecer con ese hijo o esa hija. Y entonces yo puedo estar del otro lado del mundo, pero también puedo hacer un espacio en mi vida en el que puedo conectar con mi hijo y conectar de muchas maneras, virtualmente, emocionalmente, y entonces por ahí si mi hijo me contó que... ¿no? Una conversación muy casual que a veces hacen los adultos. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿No? Y el niño, bueno, bien, o, sí, hoy tuve examen, ¿no? O mañana voy a tener examen, o pasé a exponer. Bueno, a ver, oye, te mando un mensaje, ¿no? Éxito en tu exposición, ¿no? Que todo salga increíble, ¿no? O, oye, cuéntame cómo te fue en el examen, ¿no? Oye, ¿pudiste resolver esto? ¿No? Recordar estos pequeños detalles que son importantes, porque cuando tú como papá nombras esos detalles, el hijo voltea así como de, ¿cómo te hasta acuerdas? Claro, claro. Y yo creo que para eso sería fundamental también una relación lo más sana posible con la mamá o con quien esté a cargo del niño o de la niña que está aquí, ¿no? Porque claro, con la mamá y demás platicas y si hay una correcta, o bueno, hay una relación, vamos a decirlo así, sana. Una comunicación adecuada. Una comunicación asertiva. Pues bueno, esto va a funcionar, pero si te llevas del chongo con la mamá y luego le estás diciendo porque pasa mucho esta cuestión de celos, ¿no? Oye, ¿qué está haciendo tu mamá? ¿Con quién salió? ¿No? Ajá. Ya el chico lo estás metiendo en temas que te va a mandar a volar, ¿no? Claro. Ni al caso. Pasa mucho, ¿no? Yo tenía unos amigos que su papá estaba en Estados Unidos y de verdad, o sea, había momentos donde el papá estaba hablando y ellos agarraban, ponían el teléfono, en ese entonces no había WhatsApp, ¿no? Ponían el teléfono y era como, ay, ajá, y le ponían mute o algo, ¿no? Entonces, claro, o sea, y le preguntamos, bueno, ¿por qué le haces esa grosería a tu papá? Y decía, pues es que me pregunta de mamá, que si sale, que si no, que pues son temas que deben arreglar ellos, ¿no? Claro. Y esto también es algo importante. Y pasa mucho en estas cuestiones donde papá se va a Estados Unidos, ¿no? O a otra parte. Y los hijos no son tus guardianes, ¿no? Así es, no son ni... Sí, no son ni niñeros, ni guardianes, ni te van a cuidar a la pareja, ni nada de eso, ¿no? Son tus hijos y es importante trabajarte, interesarte en ellos como eso, como tus hijos, ¿no? Sí, porque el hijo ahí se siente usado. O sea, realmente tú lo estás utilizando para saber información de esta expareja y ahí no es. Entonces, justamente si estás a la distancia, pues tienes que empezar a hacer cosas para crear un vínculo y una relación con el hijo, lo que tenga que ver con el hijo, no en otras cuestiones que en este caso, como bien decía el psicólogo Sergio, la pareja, ¿no? O en esta relación que puede ser hostil, eso queda de fuera. Sí, o de pronto también estas cargas, ¿no? Como de tú vas a llevar el dinero, ¿no? Tú vas a controlar, yo te deposito a ti, tú les das. Estas historias que de pronto se vuelven, pues, una carga muy pesada, ¿no? Para los chicos.
Bien, vamos a cerrar con estos últimos consejos de esta noche. De verdad agradezco que este mes hayamos platicado contigo, con estas cuestiones de papás. Ha sido sensacional y bueno, vamos a irnos preparando ya en meses posteriores porque ya vendrán, ya hablaremos de adultos mayores, ya estaremos hablando de nueva cuenta. Ahorita vienen los cursos de verano y bueno, seguramente muchas mamás ya tienen dudas, preguntas con respecto a un montón de cosas. Pues Sergio, muchísimas gracias. Tus recomendaciones para estas nuevas masculinidades, machos alfa, barbados que nos están viendo el día de hoy. Yo la recomendación que les haría, incluso tomando en cuenta estas cápsulas donde agradezco que me hayan invitado, es bueno tener justamente la noción, la conciencia de lo que implica ser papá, ¿no? Y eso implica vincularte tú en el bienestar de tu hijo, ser consciente del bienestar de tu hijo y procurar eso. Ya habrá otros temas de pareja, familiares, económicos, que bueno, ya los tendrás que resolver, pero esto es otro rollo, ¿no? Y si tú quieres una relación sana y además quieres tener un hijo lo más sano posible, con mayor bienestar, céntrate en esto, ¿no? En esta relación. Y hoy que estamos hablando de la ausencia, si tú eres un papá que desafortunadamente o no ha tenido la posibilidad de estar cerca ni física ni emocionalmente y hoy te das cuenta y quieres hacer algo, estás a tiempo, puedes acercarte, ya te dimos algunas sugerencias y yo creo que es importante eso, ¿no? Que tú puedas incluso buscar ayuda y ser consciente de que esto, bueno, ya el hubiera, ya el tiempo atrás, la culpa, pues ya no te va a ayudar. Simplemente hoy, ¿qué puedo hacer con este hijo que tengo? Y tratar de buscar la mejor relación posible, no la ideal, no la que me gustaría, no la que sueño, no, la mejor relación posible. Fíjense, déjenme comentar algo, me pasó, apenas vi una cápsula de que está Eugenio Derbez hablando con sus hijos, creo que con Badir, con los grandes, ¿no? Son Badir, no sé cómo se llaman los otros, Aislinn y José Eduardo. José Eduardo. Y en algún momento le dicen, papá, es que cálmate, o sea, nos estás hablando, vi esa cápsula nada más, ¿no? Nos estás hablando como si tuviéramos 8 años, no hagas esto, ya vas a tomar, ay, no tomes, ¿por qué comes esto? Papá, y somos unos adultos, o sea, esto lo tuviese que haber hecho hace un montón de tiempo. Y fíjate qué sanos los chicos, me pareció al menos en esa cápsula, que le dijeran, cálmate, o sea, está bien, y le decían, háblanos de esta otra manera, somos adultos, o sea, creo que uno de ellos ya es papá, y le decía, yo ya soy papá, o sea, no, me puedes sugerir y te voy a escuchar, pero si me estás jode todo el día, pues ahí no, perdóname, pero te voy a mandar a volar. Claro, porque él le decía a uno de ellos, tú quieres relacionarte con nosotros como si estuviéramos 8 años. Eso ya fue. Y ya fue, eso ya no. Claro. Y le decían, ¿tienes una hija ahorita? No sé si tengo 8 años, pero le decían, ¿tienes una hija ahorita de 8 años? A ella ponle toda la atención. O sea, en ella trata de ver qué necesita y qué atención qué atención le tienes que dar, y en ella concéntrate. No en nosotros, ¿no? O sea, nosotros ya somos unos adultos. Y creo que ahí el mensaje es, relaciónate con nosotros no de la manera que tú hubieras querido y quieres reparar y sueñas con tener, no. De esta relación que hoy tenemos como adultos contigo, que sí, somos tus hijos, pero te tienes que relacionar de una manera distinta. Y eso es muy padre, ¿no? Claro. Porque también ellos le dijeron cómo quieren que él se dirija a ellos como hijos, ¿no? Claro, y yo creo que ahí también yo agregaría que es muy importante en esto que decías, lo que necesitan los hijos, recordar que la manera ideal que tú piensas que va a ser la mejor, no necesariamente es, ¿no? Tienes que ver en esta relación de papá e hijo, cuando estás haciendo esta ejecución de tu paternidad, pues se trata más de tu hijo que de ti. O sea, sí tienes que pensar en estas necesidades de tu hijo, basándote también en la edad que tiene, en las condiciones en las que está, porque tú eres el adulto y tú vas a ser ese proveedor de esas necesidades que el otro necesita. Entonces, pues no sé, sí se trata un poco de ti, pero no es del todo, se trata más del hijo. Y es que al final del día, vamos a ver, ¿quién es el adulto en esta relación? Claro. Exactamente, ¿no? ¿Quién es el adulto y quién es el papá? ¿Y quién se va a brindar la oportunidad de ser este papá renovado? No el de película, sino este papá imperfecto que le duele, que le pesan las cosas y reconocerse, ¿no? En ese sentido. Muchísimas gracias, recuérdenos redes sociales, en dónde los encontramos si quieren atención psicológica y pues de vuelta nos vemos el próximo jueves.
Estamos en redes sociales como CEDIET Centro Psicológico, estamos en Facebook, Instagram, TikTok, ahí pueden ver algunos de nuestros pues reels o cortos que tenemos también de un podcast que se llama Psicología en lo Cotidiano, que lo pueden encontrar en YouTube y también en Spotify. Nos pueden encontrar en las instalaciones de CEDIET que están en la 13 Norte, 221, Colonia 24 de Febrero. ¿Y el teléfono? El teléfono de WhatsApp 238-116-0746. Ahí Fer, nuestra asistente, les estará dando toda la información que necesiten. Así es. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros este mes. Nos vemos el próximo jueves. A todos ustedes, no se les olvide, tenemos Papi Fest este sabadito allá en el Complejo Cultural El Carmen. Cuídense mucho, pasen bonita noche. Hasta la próxima. Gracias.